ver. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven. Un gusto saludar a Enrique Serrano Cordero, ex catedrático universitario, ex director del CREA, un hombre que ha activado por los derechos de los ciudadanos y por los derechos de la naturaleza. Bienvenido, Kiko, muchas gracias. Créete que es un placer tenerte aquí en la radio, no solamente por la amistad que nos une, sino por la trayectoria tuya en la defensa de uno de los recursos más perseguidos y más destruidos dentro de la República del Ecuador y el mundo. Me refiero al agua. Tú sois integrante del Cabildo de Agua. Cuéntame, ¿quiénes están integrando? ¿Qué grupos integran? El objetivo sabemos, pero ¿quiénes están integrando el Cabildo por el Agua? Aquí, que bienvenido, un gusto. Un saludo muy cariñoso a ti, Marco, y a todos quienes tienen la amabilidad de escucharme, de escucharnos. El Cabildo por el Agua se fundó hace 10 años y confluyen en este grupo personas de las más distintas profesiones, desde las más distintas edades, de personas muy jóvenes, pasando por otras que están en mediana edad y algunos que estamos ya en la tercera edad, bien tercera. ¿Ya? Eh, Básicamente son de varios colectivos. Están ahí Asunidos, está ahí personas de la Universidad de Cuenca, están personas que leen y se forman mucho en la cosmovisión andina, la filosofía y más. Y personas que son también de la pastoral de la Iglesia Católica de acá y muchas más personas. eh, Marco, el Cabildo se reúne regularmente todos los días miércoles y resulta muy estimulante para la vida el encontrar personas que están preocupadas por la vida, porque como tú muy bien señalas, el agua es vida. Si no tenemos agua, pues realmente no hay la vida, no solo humana, sino la vida de los otros seres vivientes, sean vegetales, sean animales, insectos, etcétera, etcétera. Todo ese espectro tan grande, mi estimado Marco. Gracias Sí, por darnos esta oportunidad de conversar. sí, efectivamente, Quique el agua es todo. Recuerdo una canción de algún cantante de la década de los 70, de tanto conseguir petróleo, como es de tanto buscar el agua, solamente encontraron petróleo. O sea, la naturaleza se cobra, entre comillas, se cobra de los actos que van en contra de ella. Pero el quinto río se formó en Cuenca hace un año, aproximadamente el 16, si no estoy mal, de septiembre del año pasado y hace referencia a una situación masiva, a casi 100.000 personas que se concentraron en la ciudad de Cuenca para estar presentes en la defensa del agua. Pero antes quisiera hacer una pequeña situación. Eh, el escritor Cuesta había dicho que Cuenca es un río de color, refiriéndose a la pasada, a la pase del niño o a la pasada del niño viajero. Aquí también fue este quinto río una expresión de color, de algarabía, de esperanza y también de exigencia. Cuéntanos cómo están organizando la marcha aquí. Bueno, estamos aproximándonos a recordar de manera muy activa un año a lo que fue la expresión esta mayoritaria, como tú señalas, algunas personas hablaban de más de 100.000 personas, algunos observadores, otros hasta de 140.000. Hay una serie de actos y de reuniones de carácter informativo educativo que queremos desde el Cabildo, o no solo el Cabildo, sino otras organizaciones buscan abrir de nuevo la puerta de la sensibilidad de las personas, de quienes habitamos aquí en el Cantón Cuenca y en la provincia de La Suay. En el caso del Cantón Cuenca es bien simple, Marco. Todo el agua que nos llega acá, agua que es potabilizada por la empresa municipal Etapa, por las juntas administradoras de agua potable de las parroquias o de las comunidades, por las juntas que utilizan el agua para riego. Todo el agua nos viene del macizo del Cajas. Y esto ocurre gracias al ciclo del agua, como ya sabemos, ¿no es cierto? Tanto desde la olla amazónica cuanto desde el Océano Pacífico
hay una evaporación continua, y no solo desde el Océano Pacífico, desde el Océano Atlántico, porque es interesante saber que, por ejemplo, hasta partículas de arena o de polvo originadas en el Sáhara, en el África, llegan acá a nuestras nubes, son traídas por nuestras nubes. Esas nubes al tocar con el frío de la parte alta, se convierten en agua, en líquido, y son almacenadas en el suelo y también en las raíces y en las hojas, en la sustancia de las plantas, y van poco a poco soltando el agua. Y eso es lo que hacen los riachuelos y los ríos, de donde captan el agua, la empresa Etapa, las juntas administradoras de agua. De tal forma que nuestra obligación es cuidar ese ciclo del agua y cuidar justamente los ecosistemas del páramo, porque son varios ecosistemas. La palabra páramo parece que solo reflejar aquella parte que tiene la hierba, la paja que Ujú, decimos, pero ya sabemos que no solo hay la paja, sino hay una serie de otras plantas, de animales, de aves. Está el cóndor, está el oso de anteojos, está la misma raposa, hay una serie de roedores muy importantes y aves. Está también hasta el puma, ¿no? El más grande mamífero rapaz, digamos, de allá. Y inclusive hay también culebras y más. Entonces, esto tenemos que conservar nosotros de una manera definitiva, es decir, tiene que volverse intangible. Y entonces es importante aceptar y entender y comprender que todo el agua que nosotros tenemos se origina en el macizo del Caja, de donde parten ríos hacia el Atlántico, que hacen el río Paute, ¿no es cierto? En el caso del río Paute, el río Paute además tiene esta ventaja enorme, este servicio que nos da todo el país, a los habitantes de acá también, de proveernos de energía eléctrica. Pero correcto. están también todos los ecosistemas que están hacia el Pacífico, que justamente están en la zona ya de Molleturo. Están los ríos ahí, Norcay, Balao, Tenguel, Cañar, etcétera. De tal manera pues Perfecto. que este todo nos beneficia y nos sirve y nos da con mucho cariño, por así decirlo, agua para todo el tiempo, estimado Marco. Y esto es así de fácil de entender. No, y en la defensa de esto no es un capricho o no se origina de una testarudez o una necedad, sino es la constatación de que todo el agua y la vida viene del macizo del Cajas. Entonces, ¿cómo vamos a arrollar y a arrasar y a destruir y a dañar toda esta maravillosa realidad de los ecosistemas de donde provienen el agua? Este es Sí, un poco el argumento clarísimo y es lo que movió a los miles de personas el año pasado, el 16 de septiembre, estimado Marco. sí, por cierto, Enrique, la situación fue grande en la ciudad de Cuenca. Yo creo que se admiraron a nivel internacional incluso cómo las gentes se volcaron a las calles para luchar y por la defensa del agua. Pero tú dices que están ahí varios grupos, los Días Unidos, estamos perfectos, les conocemos, pero las universidades un poco que no están en el ambiente o están un poco disfrazadas, un poco atrás. Yo no sé si será por temor al poder económico, por poder al gobierno, o realmente todavía no han entendido los directivos de la universidad que esta es una lucha no solamente de los ciudadanos, sino de la academia, de la iglesia, en fin, que por favor. Eh, Ciertamente, Marco, las universidades tienen la carrera de ingeniería ambiental. Yo creo que en las tres universidades principales existe esta carrera de ingeniería ambiental y ahí necesariamente en la formación y en la capacitación entienden esto del ciclo del agua y de la importancia de cuidar los ecosistemas. Penosamente, claro, eh, debe haber una especie de chantaje del gobierno central. Tú conoces que justamente estas reformas legales hechas en el actual gobierno, inclusive terminaron haciendo que el Consejo de Educación Superior pase a ser una instancia administrativa del Ministerio de Educación. Redujeron el nivel de autoridad y de autonomía que tenían. Y eso lamentablemente conduce a una especie de chantaje, de una acción grave desde el gobierno central, no solo con las universidades, sino con todos estos gobiernos autónomos descentralizados. Este nombre es tan ampuloso que no tiene ninguna sustancia porque realmente no tienen nada ni de descentralizados ni de autónomos,
sino dependen exclusivamente de las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas y de las decisiones que tome desde el gobierno central que está en el lado del Ejecutivo en Carondelet. Pero las universidades saben, los profesores de estas carreras, los estudiantes de estas carreras, que leen y estudian lógicamente al hacer la carrera de medio ambiente o de ingeniería ambiental, la importancia del agua, la importancia del ciclo del agua, saben muy bien y tienen a plena conciencia los conceptos y la necesidad de defender el agua. Y obviamente van a estar presentes también en estas manifestaciones nuestras. Te cuento además que una noticia de estos días importante de la semana pasada fue que el Consejo Municipal de Cuenca, no me gusta llamar gobierno autónomo descentralizado, porque al decir eso ni siquiera nos referimos a una institución, sino a un estilo de Claro. hacer cosas. O sea, el Ujú. Consejo Municipal de Cuenca aprobó al cabo de algunos años una ordenanza para la preservación, protección y conservación de la biodiversidad en el Cantón Cuenca. Y al hablar de la conservación de la biodiversidad, lógicamente abarcan la conservación de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos, uno de los cuales es el servicio ecosistémico del agua. Porque los otros servicios, y esto aprendíamos en la escuela Marco, de que los árboles y las plantas producían oxígeno y en la Claro, noche, ¿te claro. acuerdas? Expelían dióxido de carbono. Entonces, las plantas, los árboles, los arbustos, etcétera, son fundamentales para la vida porque además de proveernos de agua, nos proveen de oxígeno y retiran el dióxido de carbono. Recordemos eso. Entonces, saben esto muy bien en las universidades y nosotros confiamos en que, dejando de lado los temores ante esta actitud persecutoria del gobierno central, porque también te comento, esto hay que verlo, la lucha nuestra por el agua es también una lucha entre el poder central y el poder local. El Claro, por poder, supuesto. ¿no es cierto, Marco? Por ahí. Entonces se dan cuenta de que no podemos hacer que se destruya nuestro nicho donde estamos viviendo. Es decir, y ver sin, de manera indiferente y con que mi importismo que se deteriore nuestras fuentes de agua. De ahí pues que estamos seguros de que van a estar presentes también en todas nuestras actividades, no solo nuestras, en el sentido de toda la población, de todos los habitantes del Cantón Cuenca, Marco. Sí, muchísimas personas tienen la idea a nivel internacional que el oro vale más que el agua. Este gobierno está planteando prioridades de la extracción minera, incluso realizando concesiones en cuencas hídricas, pero nosotros sabemos que el agua de la montaña, el agua del cerro, permite vivir a cientos de miles y miles de personas. La parte económica encima de la parte humana, la parte del negocio en el oro encima de la perspectiva de vida y la buena calidad de vida de los ecuatorianos, en este caso de los azuayos, del Cantón Cuenca también, Quique. Tú lo has dicho, Marco, con gran precisión. ¿Te imaginas lo que sería una depredación que ya ocurre en otros países y la destrucción de estos ecosistemas? El agua no solo viene para el lado occidental o oriental, también se va para el lado occidental. Ujú, En el escudo de nuestro país, en el Ecuador, tenemos ahí justamente dibujado al Chimborazo y de ahí viendo cómo de los deshielos del Chimborazo se van formando distintos ríos y el gran río, o el río Daule o el río Guayas, digamos, en definitiva ya hay un barco. Es decir, que el agua que se forma en la zona de los Andes va a servir también para las plantaciones de banano, de cacao, de pitahaya, de papaya. Y sabemos que el banano es un producto de exportación importante, igual que el camarón. Todas estas aguas van a venir contaminadas de arsénico, de cadmio, de plomo, de azufre, de ácido sulfúrico, y van a deteriorar totalmente la calidad de estos productos. Y entonces, por ejemplo, en la Unión Europea o en otros países, incluida la China, ya no van a recibir plátano que se alimenta del agua ujú, contaminada. Es ujú. decir, es decir, falta un conocimiento, que me perdone las autoridades a nivel nacional, pero desconocen la geografía. No han andado, no se dan cuenta de que todo el agua de las ollas interandinas, te acordarás que antes estudiábamos como ollas, había la olla Claro, del así es. Lugones, la olla del Cañar, la olla del Paute, la olla del río, Chambo, Chincho y Cham etcétera. Cham. Todos, ¿te Ajá. acuerdas?
Pero eso se acabó un poco y se inventaron este concepto del territorio, no sé qué, lo cual es absurdo. Y sabemos que aquí en la zona interandina vivimos millones de ecuatorianos. Entonces, realmente es un desconocimiento de la realidad. Por eso es importante hablar como lo estamos haciendo ahora y como lo haces tú. Es bien simple, es decir, vivimos del agua que baja de las montañas. Si dañamos las montañas y las contaminamos, nos quedamos sin agua, así de simple. Porque Ahora, hay críticos que dicen que el agua es una pregunta, una situación romántica, que si el agua trae recuerdos, en fin. Otros más serios dicen que es política la posición de quienes están defendiendo el agua. Otros dicen que es meramente económica y otros señalan que es jurídica. Dentro de estos cuatro contextos, ¿el agua es supervivencia? Marco, el agua es vida. Ahora ocurre que inclusive en el caso del Cantón Cuenca, por mencionar de manera específica, ha crecido la población, ahora somos más personas. Hay Ujú. estudios que hizo la empresa municipal pública Etapa, justamente estudios que se refieren a cuál es la oferta del agua y cómo crece la demanda y cuándo va a haber déficit o va a haber falta de agua. Entonces, la población ha crecido. Por otro lado, los usos del agua hemos cambiado, ¿no es cierto? Ahora hay una gran facilidad, los habitantes del Cantón Cuenca se bañan una y otra vez, lavan la ropa, el consumo ha aumentado, de tal forma que nosotros necesitamos el agua del Cajas. Para darte una cifra, más o menos se estima en que la producción en el momento más difícil del agua baja alrededor como de 10.000 litros. Ese es un caudal que sale para etapa, para las juntas de agua potable, para las juntas de riego, lo que se ve en el caudal ecológico y todo. Pero en el caso de Tapa tienen las cifras precisas. Ellos hablan que para el 2030 ya va a haber una insuficiente Déficit. oferta y va a haber un déficit de agua. Entonces es un asunto así de simple, ¿no? Aquí no, ahora, obviamente si alguien quiere aprovecharse políticamente de eso, pues lo va a hacer, pero realmente la esencia de la cuestión es, como te manifiesto, la defensa de nuestra vida. Nosotros estamos aquí, necesitamos el agua. Recordemos lo que empezó a ocurrir en el año 2024, cuando hubo ese comportamiento a nivel mundial del clima. Recordemos que el Amazonas prácticamente se secó y Sí, dejó sí, 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 de sí. producir vapor de agua y por tanto nubes. Ahora estamos también en estos meses y ahora mismo en estos días de agosto ya con problemas de carencia de lluvia, de carencia de agua. Entonces, ¿te imaginas lo que sería además si las empresas mineras que necesitan harta agua, porque es un cuento aquello de que necesitan poquita agua? Imaginémonos lo que sería tener funcionando a la DPM, a Ruta del Cobre, acá cerca de Chaucha, y en la cuenca del Machangra y más otras, y en la cuenca del río Santa Bárbara, que Ya, nace en los altos del Sixi, digamos, por así correcto. decirlo. Sí, sí. eh, Sería una locura porque ellos van a usar el agua, pues, o sea, necesitan agua para mover los ingentes volúmenes de material mineral rocoso que destruyen y lo convierten en polvo, en una especie de talco, digamos. Eso tienen que mojarlos con agua. Claro. Entonces, es bien simple. Ahora, si hay gentes, personas que quieren aprovecharse de esto y con la defensa del agua aparecer como adalides, pues están en su derecho, pero las personas sabrán distinguir y darse cuenta de que el mensaje central es necesitamos defender nuestras fuentes de agua, nuestro lugar natal. Te acordarás, Marco, el lugar natal. Claro. Aquí hemos vivido, Ujú. aquí han vivido nuestros ancestros. Queremos Así seguir es. viviendo aquí. Entonces, por otra parte, en cuanto a lo económico, resulta que todos los ingresos por la venta de los materiales minerales, por ejemplo, que hacen ahora, no es que llegan al Ecuador, van a las cuentas de las distintas empresas en los distintos lugares del mundo. Ahí Es decir, acá lo que... redondeo. Ahí redondeo justamente la pregunta, Quique. Cuando hablamos de minería cerca de las fuentes de agua, no estamos hablando simplemente de una empresa que llega, extrae el recurso y se marcha.
causa daño y encima se va llevando de yapa, digamos así, empleando un término coloquial, de lo que alcanzan en las utilidades. Es decir, nosotros estamos peleando contra ciertos monstruos enormes que marcan las economías de los países. Así es, Marco. Fíjate que en días pasados salió un acuerdo ministerial de la Subsecretaría de Minas, de este ministerio integrado grande que hay ahora, el MAE. Y recién ahora parece que van a establecer los laboratorios y un mejor control de qué es lo que se está exportando, qué es lo que están vendiendo las mineras, tanto la minera EXA en el proyecto Cóndor Mirador, cuando la Lundin en el proyecto Fruta del Norte, acá en la provincia de Zamora Chinchipe, en los cantones del Pangui y el cantón Yanzasa. Yanzasa está muy cerca del cantón Gualaquiza, Ujú. tan conocido por azuayos y personas de Morona. Y recién están queriendo saber qué es lo que está exportándose. Cuánto mismo de oro, cuánto mismo de cobre, cuánto mismo de tierras raras, ¿no? Y digamos, no hay ningún control, pero el asunto, Marco, es que esos ingresos por las ventas que se hacen, esas exportaciones, no es que quedan en el Ecuador, no es el caso del petróleo, digamos, en Algo donde que, claro, el petróleo fue nacionalizado, ¿te acuerdas? O es como claro, el con la caso del dictadura cobre en militar de Chile, que Rodríguez Blanco. también es nacionalizado. No, sino que aquí las compañías cogen, extraen, vaya, por ejemplo, la compañía china EXA, que está en Cóndor Mirador, está este rato triturando un volumen cercano a 100.000 toneladas por día. Ya, y de ahí Bastante, ¿eh? extrae los concentrados minerales. O el Ujú. caso de la Lundin Gold, que está ya triturando alrededor de 7.000 toneladas por día y está en el oro. Entonces, no es que esos ingresos, esos productos, esos concentrados, cuyo transporte viene deteriorando nuestras carreteras. Por ejemplo, el camino que va hacia Gualaceo y Sixi, Chordeley, está siendo destruido porque por ahí transitan buena parte de estos enormes camiones que llevan combustible y reactivos químicos hacia estas zonas, utilizando el Sí, camino Sixi-Gualaquiza, o que llevan combustible desde Pascuales, pero enormes camiones. El problema es que lo que resulta en dinero de esa venta no queda en el Ecuador, lo que queda en el Ecuador solo son las regalías y algo más por allí. Y eso sin también, si es ningún que no se control. arregla, si no Sí, se porque verás, arreglan las inclusive hay un regalías. problema en la formación de los precios, justo este último acuerdo al que hacía mención. Hablan de que no tienen claro cómo se forma el precio, es decir, dónde se forma el precio del concentrado de cobre y oro, dónde se forma el precio del lingote de oro. ¿Quién establece eso? En el caso del concentrado de oro cobre hay un problema con la compañía china porque es una compañía estatal. Entonces no hay un libre juego en el mercado, sino Ujú. ellos imponen. Entonces resulta que los balances de resultados, de ganancias y pérdidas anuales son también maquillados por estas compañías y entonces por poco van a decir que están perdiendo. Claro, Entonces, por tanto, el cobro de los impuestos y de las regalías sigue a ese concepto de pérdida y no hay ningún control. O sea, realmente es un absurdo y en cambio los daños que quedan, los llamados pasivos ambientales, son monstruosos. ya, Sino, claro, no estamos informados, Marco, pero hay, correcto. hay casos. Las personas desconocen realmente que Sí, los ríos no tienen un solo cauce, tienen varios cauces debajo de nuestros pies, de nuestras montañas, de nuestros páramos. Y claro, el agua que se irá de las mineras contaminadas irá posiblemente a un lugar subterráneo y eso va a repercutir porque el daño, entre comillas, no se ve, pero vamos a tener consecuencias de nuestra salud a muy poco tiempo. así es, Marco. Permíteme contarte que en Canadá, en la parte norte de Vancouver, en un territorio nativo, tuvieron una experiencia en una zona que llaman Yellowknife, Ya. cuchillo amarillo, en donde hubo una explotación por oro durante 50 años. Extrajeron de esa explotación algunas toneladas de oro. Pero también con el oro, porque asociado con el oro está el arsénico, en gran medida. Y entonces
el rato del rato produjeron tal cantidad de arsénico, como 200.000 toneladas de arsénico, y cuando se hace el balance, resulta que no puede, mucho más para el gobierno federal de Canadá, el costo es muchísimo más en cifras que lo que obtuvieron por la venta del oro. Esto se llama Yellowknife. Uno puede en el internet buscar Yellowknife y sale. Y entonces ahí salen los problemas, sino que todo esto tapa, por ejemplo, el gobierno federal canadiense, ¿no? No lo dice. Pero claro, los que estamos atentos a esta situación observamos de tal forma que los costos y los pasivos ambientales de la explotación minera en el Ecuador son desastrosos, nos dañan el agua, dañan el ciclo del agua, porque va a haber una desertificación de los páramos. Sabemos que son ecosistemas bien delicados, los de la montaña. Y Perfecto. entonces esto no se dice. Como te digo, tampoco este éxito que se pone asociado a las cifras de exportación, que Ecuador ha aumentado la exportación, pero esos volúmenes de exportación, esos dineros, no es que quedan en el Ecuador, se van a las cuentas de las compañías mineras. Ya, por otro lado, Quique, se habla de inversión, de empleo, de desarrollo, de ingresos, de exportaciones, todo. Esto suena muy atractivo, por cierto, y nos dicen que estamos sentados en una montaña de oro y somos pobres. Ahí tal vez existe una percepción o crean una percepción maquiavélica, yo diría pues una verdadera falacia en los diferentes públicos. Marco, hay que introducir y tener en cuenta y pensar y reflexionar en el concepto del bien común. O sea, por encima de los beneficios individuales hay un bien que es para el conjunto social, Sí, para señor. todos los individuos, el bien común, un bien que es común a todos. Eh, Ellos dicen todo esto y manejan de manera tramposa, sin embargo, no permiten que se haga una inspección in situ, digamos, en concreto. Por ejemplo, han habido algunas peticiones y solicitudes para ir a ver qué es lo que está pasando en Cóndor Mirador o qué es lo que está pasando en la mina subterránea Fruta del Norte, pero no quieren, o sea, Ok. no te dan acceso. Ujú. Entonces, mienten, sacan unas cifras fabulosas que vamos a dar empleo, 15.000 empleos, vamos a dar. La verdad es esta, por ejemplo, en un caso concreto de una explotación, veíamos que iban a emplear a 240 personas, ¿no? Trabajando más o menos 80 personas en tres turnos durante las 24 horas, 80 personas de un turno, 80 personas en otro, y punto. Eran 240. A eso se sumaban, por ejemplo, los transportistas, las Claro. personas que van con carros, que, en fin, como te decía hace un rato, pero no son los miles de empleos que ellos dicen. Lo que sí suscitan, y esta es otra realidad dura, pero no menos verdadera, lo que sí suscitan es inversión en burdeles, por ejemplo, o en cantinas, porque estos Claro. trabajadores que están en la mina subterránea o en las minas hacen un trabajo durísimo y entonces apenas pueden, salen a gastar el dinero en todo esto. Es decir, de tal forma pues que lo interesante, por ejemplo, y esa puede ser una idea positiva, es que pongan refinerías aquí en el Ecuador, pues es decir, a ver, oiga ustedes, señores chinos o señores norteamericanos, tanto que alardean que están haciendo un maravilloso trabajo, pues ponga no, no mandemos los concentrados mineros, sino tengamos también nosotros tierras raras, por así decirlo, exagerando. Pero no es Ya. este el camino. Ellos exageran estas cifras y claro, engañan. Hay una publicidad engañosa haciendo, estamos creando o vamos a crear miles de empleos. No hay tal, mi estimado Marco, no hay tal. Bien, las compañías pueden irse porque una mina puede cerrar, no es rentable. En fin, una empresa también puede irse, un contrato puede terminar, pero reconstruir o recuperar el ecosistema histórico destruido va a ser mucho más difícil, yo diría casi imposible y a larguísimo tiempo, Enrique. Marco, así es, porque fíjate, en el caso de que se diera acá en Cuenca, en la zona de la montaña, el daño, pasa también un fenómeno que es fácil observar, ¿no? A nivel casero, digamos. Vaya, yo tengo una olla y en la olla pongo el caldo, ¿ok? Pero si no le pongo una tapa, se evapora, Así ¿ya? es, señor. Uno. Bueno, ¿qué va a pasar con la parte del cerro, de la montaña? Se va a despedazar eso, se va a colonizar, porque no solo va a ir la compañía minera, sino van a ir burdeles, prostíbulos allá arriba, ¿no?
y se va a dañar todo con el transitar. Va a haber un apisonamiento del suelo que ahora es como esponja, por tanto ir y venir, ir y venir. Porque el asunto es que no solo es la concesión en Quimsacocha, está concesionado, están concesionados más de 46.000 hectáreas en la zona del Cajas, en el macizo del Cajas y aún más. Y entonces, por ejemplo, en el Cabo Gana están también queriendo hacer concesiones. Claro, Entonces, sí, señor. dañado ese suelo es casi imposible, o sea, ya no va a quedar el agua porque hay una suerte de magnetismo entre las plantas y las nubes y la neblina. Hemos visto cómo la neblina se pega cuando uno va de viaje a Guayaquil, ¿no es cierto? Cómo sube la neblina y se pega a las plantas y más. El rato que quitamos la cubierta vegetal, las nubes van a ir pasando porque se va a calentar eso mucho Claro, más. por supuesto, sí, sí, Y sí. entonces, bueno, esto les importa un pepino a las grandes compañías que están fascinadas buscando vender oro, porque como vos sabes, la crisis mundial, una crisis agravada muchísimo más por las políticas económicas y la forma de pensar que tiene el gobierno del señor Trump, ha hecho que se desordene el comercio y más. Y ya la mayoría de las grandes fortunas no quieren tener ni en dólares ni en bonos del Tesoro norteamericano sus patrimonios, sino buscan el oro. Y por eso es que ha subido tanto el oro. Claro, Ayer nomás estaba viendo que una onza Troy de oro está en $4.400 más o menos. De tal manera que un gramo de oro, por la onza Troy tiene 31,6 gramos. Este es. Y entonces un gramo, dividiendo los 4.000 para los 31 sale a más de $100 claro, sí, señor. un gramito de oro. Entonces, Sí. todo esto ha enloquecido, o sea, estamos nosotros sacrificando nuestra vida para servir la codicia de estos grandes patrimonios extranjeros vistos de esa manera. Ahora, uno de los puntos que había dicho ya que considera que es político este hecho de participar en contra de la minería, pero hay otros voceros que dicen que por qué no controlan, por ejemplo, el crecimiento de la frontera agrícola, que eso también va a afectar indiscutiblemente a las cuencas hídricas y que solo se fijan en la situación de la explotación minera en las cuencas. ¿Tú crees que efectivamente sea un problema secundario para comenzar a estudiar el crecimiento de la frontera agrícola y del ganado y todo ese tipo de circunstancias? Yo pienso como que es fundamental también poner un límite. Es decir, no Claro, podemos crecer y expandirnos y decir no importa. O sea, no, 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 no. Tiene que haber límite y por más que haya una necesidad urgente, hay que ver cómo les compensamos de expropiaciones que sean necesarias de realizar, etcétera. Pero es que estas son la fuente de vida, las montañas y los caudales. Ahora, allá hay un problema también, Marco, y tú conoces muy bien por el ejercicio distinguido que haces de tu profesión, que hay una serie sí. de leyes que un poco cada año terminan en esto de la entrega de títulos de propiedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Invaden la zona del pajonal, invaden la zona de los matorrales, están ahí un tiempo y después dicen, yo ya tengo esta posición y pido que me entreguen el título. Ujú. ¿Quiénes entregan el título? Los funcionarios del Ministerio de Agricultura. ¿De dónde son los funcionarios? De Quito, lamentablemente del gobierno central, y a ellos les importa un pepino lo que hacen acá. También hay negocio, Claro, o sea, perdóname, y fíjate, pero y fíjate que en el caso fijémonos en el caso de la cuenca del Paute, mi querido Marco, no solo es el servicio del agua para Cuenca, sino ahí se fabrica la energía eléctrica porque así hay es, que cuidar la cuenca del Paute al máximo, porque de ahí vienen los caudales de agua que van al complejo hidroeléctrico Paute, ¿no es cierto? Que son para Chacón. Mazar, Molino, Sopladora. Y Ajá, acaso próximamente Cardenillo y otros más. Están inclusive las centrales que están acá en la cuenca del río Machangra, Saucay, y otras, y las centrales allá que son importantes, que producen ajá. una energía importante gracias al agua que viene por las nubes. Entonces, por donde se vea, nosotros, los habitantes de Cuenca y de Azuay, no podemos tolerar que se nos dañe los ecosistemas nuestros. Y hay que Enrique, poner freno al avance de la frontera agropecuaria. Tienes tu éxito en la razón. marcha es cabeza del agua. Enrique, se nos fue el tiempo. Conversó con nosotros Enrique Serrano Cordero, miembro del
de la situación de defensa del agua con Yasunido, la universidad, en fin. Bienvenido. Gracias. Muchísimas, a ti, Marco, muchísimas gracias. Siempre a las órdenes, cada vez que tú desees convocarnos, estamos ahí para conversar. Y te comento, si inclusive hay alguna persona que quisiera debatir públicamente y presentar Ya, sus argumentos por el lado de la minería, encantado yo estaría de que, si estoy equivocado, me digan en sí, dónde estoy pues. equivocado, ¿no es cierto? Ok. Gracias, Marco. Nuevamente, gracias. Felicidades.